¿Sabías que el hongo cándida vive dentro de todos nosotros? Candida albicans vive en nuestro cuerpo y naturalmente es parte de nosotros. Sin embargo, cuando puede sobrecrecer, puede generarnos muchos problemas como problemas de salud digestiva, mucha fatiga o antojos por carbohidratos. Hoy te platicaremos todo al respecto y cómo podemos identificar si tenemos algo de sobrecrecimiento de cándida, pero sobre todo, cómo realmente tratarlo basado en evidencia científica. Si estás en Spotify, recuerda darnos seguir y 5 estrellas. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si estás en YouTube, dale suscribirte y puedes activar la campanita para que cada vez que tengamos un episodio nuevo te llegue. E incluso puedes darle like a este episodio. Me fascina, me encanta cuando nos dejan comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube. Todos los comentarios los contesto. Me encanta platicar con ustedes, así que puedes decir si te sientes relacionada, si este episodio te sirvió, compartírselo a una amiga tuya que sientas que esté pasando por esto. Y hoy es un episodio muy, muy especial. Creo que digo esto en todos los capítulos, pero hoy realmente todavía más, porque estoy con Gaby. Gaby es amiga mía desde carrera. Somos amigas desde, yo creo que primer semestre de nutrición. Incluso vivimos juntas un semestre en carrera. Gaby es nutrióloga, está certificada en medicina funcional y tiene mucha experiencia en tratamiento de pacientes con sobrecrecimiento de cándida. Me presento, mi nombre es Natalia Díaz. Yo soy Gaby González y esto es Podcast de Raíz. Bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Nat, por la invitación. A mí también me encanta estar aquí hoy. Qué chido todo lo que hemos recorrido de que desde principios de carrera y ahora que estamos acá grabando, de verdad. Me da mucho gusto, estoy muy feliz. Yo también estoy muy feliz por ti. ¿Qué es el hongo cándida? Empecemos desde ahí porque creo realmente que está muy viralizado en redes sociales y quiero decir la palabra hasta como desmitificado, ¿no? O sea, ahora vemos un TikTok de cándida y de que tengo hongo cándida y ahora como que todos los síntomas son de cándida y también hay muchos síntomas muy inespecíficos. Entonces creo que a veces puede estar sobrediagnosticado o no realmente qué es y qué efecto realmente tiene en nuestro cuerpo. Va, sí, mira, el hongo cándida es la levadura más común que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo, seamos hombres o seamos mujeres, todos lo tenemos y forma parte de nuestra microbiota normal, de una microbiota saludable. Y podemos encontrarlo en zonas como la boca, la piel, el tracto digestivo, es decir, por ejemplo, el intestino, también en recto, vagina, etc. Okay. Y normalmente es inofensivo, pero cuando sobrecrece más allá de lo normal es cuando nos empieza a dar como toda esta serie de síntomas que están por todas partes. Pero bueno, ya iremos explicando por qué da tantos síntomas. Va. Ahora, ¿qué síntomas tiende a generar cándida cuando sobrecrece? Y también creo que incluso podemos irnos un poco antes de que por qué sobrecrece. O sea, ¿cuál es toda esa historia? Sí, pues hay muchos factores que pueden llevar a una persona a desarrollar un sobrecrecimiento de cándida. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el consumo frecuente o prolongado de antibióticos, el consumo de anticonceptivos, también un alto consumo de alcohol. O sea, toda la población, Gaby. Sí. También tener una dieta muy alta en azúcares, baja en fibra, poco diversa. Y sí, como dices, toda la población. Justo, o sea, por eso es tan común y es muy fácil volverte un blanco de un sobrecrecimiento de cándida. Okay. Todo lo que comprometa como tu microbiota y tu salud inmunológica te vuelve más propenso a tener un sobrecrecimiento de cándida. Justo tener como un sistema inmunológico bajo, una muy mala calidad del sueño, niveles elevados de estrés de forma prolongada, son factores que nos pueden llevar a desarrollar este sobrecrecimiento de cándida. Ok, o sea, pretty much todos. Y a mí me encanta decirle a pacientes, como explicando de una forma súper sencilla, que este honguito es un honguito oportunista. Entonces, que cuando nuestra microbiota, digamos que no está como fuerte, resguardando el intestino, es como una barrera, como cuando la policía no está viendo, es cuando sobrecrece. ¿No? De que aproveche, de que de aquí soy, y empieza a crecer. Sí, justo. Luego, ¿qué síntomas genera? Porque ya viene, o sea, quien puede ser target de cándida ya viene de un punto de no dormir, de estar muy estresado, o sea, ya tener ese tipo de síntomas. Pero ¿qué síntomas son como muy característicos de? Sí, pues yo diría, por ejemplo, la lengua blancuzca. Es un síntoma muy como clave. También, por ejemplo, tener hongos en las uñas de los pies o entre los dedos de los pies.
la irritabilidad, la comezón generalizada, o sea, esa comezón que los pacientes dicen, es que, o sea, no me picó nada, no tengo como una enfermedad per se en la piel, pero de la nada me despierta la comezón en las noches. Ok. Incluso erupciones cutáneas es muy, muy común. La dificultad para perder peso por los antojos excesivos, por carbohidratos, azúcares, cambios de humor, dolores de cabeza, irritabilidad. También muchos síntomas como digestivos, ya sea distensión, estreñimiento, diarrea. O sea, sé que suena como, bueno, pues pueden ser todos. Justo, pues porque va a depender, ¿no? O sea, se presenta de manera diferente, pero si tienes como muchos síntomas digestivos y tienes como estos factores de riesgo, pues vale la pena pensar en si lo que te está pasando es un sobrecrecimiento de cándida. No está demasiado difícil de diagnosticar, o sea, porque es tan inespecífico que de aquí a que una persona llegue con un profesional de la salud que piense que tiene cándida, ¿qué pasa con eso? O sea, tal vez una persona tarda de que 1000 tiempo en ser diagnosticado, ¿no? Sí, o sea, como que yo lo explicaría de dos formas. Por un lado, o sea, en la medicina convencional sí es algo que no se suele diagnosticar, Ajá, sí. pero también cuando ya tienes como la información correcta de tu paciente, o sea, cuando haces una buena historia clínica, indagas, haces como la línea del tiempo del paciente con la medicina funcional, siento yo que no es tan difícil de diagnosticar, o sea, hay herramientas muy útiles como los síntomas y pues bueno, justo esto de haber consumido muchos antibióticos, que pues ya te dan muchas sospechas, ¿no? A mí me gusta justo utilizar el cuestionario de Del síntomas del IFM, IFM, sí. pero pues también están las herramientas como GastroTest o el SensiTest de NutriADN, que bueno, ya nos dan mucha más seguridad al hacer una prueba de heces de que justo el paciente pues tiene este sobrecrecimiento de cándida. Sí, porque luego yo como que puedo recordar a mi práctica clínica en el 2020, cuando inicié. En el 2020 yo hacía muchos sensitest, o bueno, llegaban muchos pacientes a Nutriene que se hacían sensitest, más bien. Y ahí venía que había, o sea, salía IgG de cándida. O sea, que en el pasado tal vez había habido, o tal vez estaba presente ahorita, pero un poco inespecífico. O a veces no salía y luego como pensaba en algo de cándida. Y creo que cuando tenemos una herramienta, por ejemplo, como GastroTest, GastroTest te mide genéticamente el ADN de cándida. O sea, no hay, si hay sobrecrecimiento o no, ahí va a salir, ¿no? Claro. Porque si no, luego puede estar un poco sobrediagnosticado, como que, por síntomas de que sí tenemos, ¿no? ¿Por qué cosas se puede confundir? De que tal vez me dijeron que tenía alergias, tal vez me dijeron que tenía, etcétera, etcétera. Resistencia a la insulina, supongo que es algo que va como que muy en conjunto. ¿Qué otros diagnósticos tienen pacientes antes de saber ya finalmente que era cándida? Pues creo que síndrome de intestino irritable, que a mí también se me hace como un diagnóstico muy inespecífico, o sea, siento que no le da más información al paciente de por qué se siente mal digestivamente. También muchas veces tiene síntomas en común con SIBO o el sobrecrecimiento de bacterias. SIFO, ajá. Bueno, pues el SIFO como que entra justo en este sobrecrecimiento de cándida. Sí, o sea, sí está esta parte de que se traslapan los síntomas, pero te digo, como que a mí lo que más me funciona pues es escuchar al paciente, o sea, ellos ya muchas veces tienen esta inquietud o muchos pacientes justo tienen un problema autoinmune y dices, bueno, está muy como presente la posibilidad, ¿no? O sea, tengo muchos pacientes con Hashimoto que tienen sobrecrecimiento de cándida. O muchas pacientes que ya saben que tienen el problema como de infecciones por levaduras recurrentes vaginalmente. Ajá. Y entonces, pues bueno, dices, está este problema como ginecológico que no se está como pudiendo resolver y muchas veces es porque hay algo detrás digestivamente. Siempre. Te voy a contar el caso de una paciente. Es el momento perfecto. Tengo una paciente que llegó conmigo porque tenía cándida y en realidad ese no era su motivo de consulta. Ella se quería embarazar, pero tenía infecciones recurrentes, pero o sea, pasaba menos de una semana y ya tenía otra infección. Yo le dije, estoy segura que hay algo pasando a nivel intestinal. Y me dijo, que es que no, yo no tengo ningún síntoma digestivo. Y yo, vamos a hacerte una prueba de permeabilidad intestinal. Le salió la sonolina súper elevada, el hipopolisacárido súper alto, o sea, hablando de que había algo de disbiosis, y cándida súper presente en IgA, o sea, en tejido. Sí. Entonces, aun cuando no había un síntoma, por todos los antibióticos, todos los antifúngicos, pues ya estaba teniendo un problema digestivo y eso muy probablemente estaba derivando a problemas de fertilidad. Pero ¿cuál es la raíz, no? Como ver su salud digestiva, aunque no tuviera un problema digestivo.
Claro, es que, o sea, justo dijiste algo muy clave, la permeabilidad intestinal. El simple hecho de tener un sobrecrecimiento de cándida te va a generar permeabilidad intestinal y la permeabilidad Ujú. intestinal da síntomas extradigestivos, o sea, como la niebla mental, como las alergias, o sea, ya sea como respiratorias o en la piel, o como los cambios en el estado de ánimo. Y por eso es justo lo que es el inicio de, sí, o sea, suena inespecífico porque los síntomas están por todas partes en el cuerpo, pero es que tienes microbiota en todo el cuerpo, o sea, es Sí. normal. Mm, Y justo ese es nuestro trabajo, ayudarles a los pacientes a unir los puntos y que no digan, que no caigan en este error de, bueno, es que este síntoma que yo tengo es es desde esto. este sistema, entonces debo de ir con el Ah, dermatólogo. de Y que esto este es es de este esto. sistema, debo Ajá. ir con el ginecólogo. Eso es lo contrario a lo que buscamos en medicina funcional. Qué difícil, porque es que también está tan normalizado. O sea, está tan normalizado estar cansado, está tan normalizado tener antojos por azúcar. Tuve un reel que se hizo viral, pero que hablábamos de que es que no es normal tener antojos por azúcar así, o sea, a un grado de que no puedas resistirlo. Están Sí. cansados, es tan normalizado pronto tener insomnio. Están cansados, perdón, tan cansado, tan normalizado tener, no sé, que hay algo de comezón. No sé, es algo que siento que la gente no se va como que más allá, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y muchas veces está la parte de que los pacientes sí buscan respuestas, o sea, me pasa mucho que me dicen, bueno, pero es que, ¿por qué después de tantos años mi ginecólogo nunca me dijo que lo que me estaba pasando tenía que ver con mi alimentación, con mis niveles de estrés, con los antibióticos que tomé por las infecciones urinarias? Y como que te da mucho Coraje. coraje, pero pues bueno, después llegan las respuestas. Ahora, ¿dónde puede sobrecrecer cándida? Porque está muy, creo, relacionado como cándida a nivel vaginal, pero puede crecer también en el intestino y luego qué síntomas vemos ahí, como que se confunde con el intestino irritable, lo platicamos un poquito. ¿Qué pasa en cada uno de los dos y luego cómo se vuelve el ciclo vicioso? Sí, justo. O sea, puede tanto empezar siendo un problema a nivel intestinal que después como Mm, que se esparza, vamos a decir, a otras áreas del cuerpo y termine siendo también un problema a nivel vaginal. O puede empezar siendo un problema vaginal en el que acudes con tu médico y te dan antibióticos y antifúngicos y eso, bueno, termina debilitando tu microbiota intestinal y ahora, pues aparte de tener el problema a nivel vaginal, tienes un problema intestinal por falta de bacterias mm, buenas, que es lo que decíamos, o sea, quedas como expuesto a, ¿no? O sea, justo el entender que la cándida es oportunista es, ah, mira, ya hay mucho espacio aquí que ya no es utilizado por bacterias buenas, déjame ocupo más. O sea, es como muy territorial, por así decirlo. sí. Pero qué loco, porque entonces estás diciendo que, digamos, tu doctor te da un antibiótico o un óvulo antifúngico, y entonces luego eso debilita los lactobacilos incluso a nivel vaginal, haciendo que tengas otra infección, haciendo que tengas que usar otro óvulo, haciendo que tengas después otra infección y así. Sí, justo. ¿Qué tanto has oído sobre los probióticos a nivel vaginal? Que sé que como nutriólogas tal vez no está tanto dentro de nuestro campo, pero cómo el utilizar probióticos a nivel vaginal puede tener un efecto positivo como volviendo a apoyar la barrera o la flora vaginal, que luego eso haga como que fortalezca y que un cándida no pueda volver a crecer, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Sí, o sea, creo que es un paso importante del tratamiento, justo ya después de haber hecho como la limpieza, ¿no? O sea, el tratamiento con antifúngicos naturales, tanto a nivel intestinal como vaginal, pues también toca repoblar probióticos tanto intestinal como vaginal. Justo no es algo que nosotras como que solemos como cubrir, Sí. pero la parte positiva es que hay muchas cepas que tomamos vía oral que justo colonizan Mm. nuestra microbiota vaginal. Entonces, como que se puede hacer de las dos formas. Dime si estoy mal. ¿El lactobacillus reuteri o rhamnosus, creo que es reuteri, que tiene efectos positivos a nivel vaginal, verdad? Sí, Ok. sí, hay varios probióticos, o sea, por ejemplo, que tienen una mezcla de cepas probióticas que están estudiadas como a nivel vaginal. Pero también, bueno, yo suelo utilizar algunos que tienen como cepas para nivel vaginal, pero también para urinario, pero también para digestivo e inmunológico, porque al final, pues haber tenido el sobrecrecimiento de cándida, a ver, ¿y qué pasó antes? Ah, es que tomé antibióticos. Ah, entonces también ocupas apoyo digestivo. Ah, pero es que también tengo una enfermedad autoinmune. ¿Me explico? O sea, como que, por así decirlo, así como utilizaste un antibiótico de amplio espectro, pues un probiótico de amplio espectro. Mm, qué bonito. Ahora, aquí entra el protocolo de 5 Rs. Ujú. ¿Cómo se ve el tratamiento convencional versus el tratamiento funcional de hongo cándida cuando sí sabemos realmente que sí lo tenemos? Sí. Pues bueno, el tratamiento convencional de cándida a nivel digestivo creo que no existe tanto, es más a nivel Mm, vaginal.
Ok. que pues sabemos que son como cremas, óvulos y antimicóticos como vía oral. Lo que yo veo mucho es que les funciona mientras están tomando el tratamiento, la semana que está indicado, el mes que está indicado, y una vez que lo dejan, pasa una semana, 2, y la infección como regresa, ¿no? Entonces van de nuevo al ginecólogo, les recetan lo mismo, o cambian de ginecólogo y otro intento de este mismo como estilo que no da resultados. Por otro lado, bueno, un poco antes, vamos a regresarnos. ¿Por qué no da resultados? O sea, ¿por qué está fallando? Por un lado, porque no está como atendiendo la causa real del problema, ¿no? O sea, el paciente se toma sus medicamentos, pero nunca se le habla sobre su alimentación, el sueño, etcétera. Pero también porque los antimicóticos convencionales, o sea, de farmacia, no actúan sobre el biofilm de la cándida. Qué importante. El biofilm, vamos a decir que es como la casita de la cándida, ¿no? Entonces, el antimicótico convencional, pues le hace daño a la cándida, la deja así media golpeada, pero pues su casa, que es el biofilm, pues la protege y entonces puede regresar muy fácilmente. Okay. Y la parte funcional de los antifúngicos como naturales, pues sí actúan sobre el biofilm, lo rompen, por así decirlo. Entonces eso da como resultados mucho más efectivos y duraderos. Ahora dime, aquí podemos profundizar un poquito más. El biofilm, tengo entendido que es como una capita, digamos, podemos decir como de moco a nivel intestinal, sí, donde hay como se puede haber colonias de bacterias, o sea, en sobrecrecimiento bacteriano, digamos, colonias de cándida, pero está solo formado como por moquito y por glicoproteínas, y ahí la cándida está como calientita y sí, no hay nada que la pueda disromper. Ahorita nos vamos a resistencia a la insulina porque creo que es muy importante acá, pero ¿qué ingredientes usas para trabajar sobre el biofilm para realmente ir como a profundidad, ¿no? Sí. Pues bueno, existen muchos antifúngicos naturales muy efectivos, como el ácido caprílico, que es un compuesto que está presente en el aceite de coco, el aceite de orégano, la alicina, que está presente en el ajo, el extracto de la semilla de la toronja, el extracto de la menta, el romero, etcétera. O sea, hay muchos. Y muchas veces, pues, esta información está como en redes sociales y la gente empieza a consumir más vinagre de manzana y más cebolla y más ajo, o sea, como todos los alimentos que tienen propiedades antifúngicas, y es válido y es entendible, digo, están como desesperados por sentirse mejor, sí. Pero el problema es que, aunque esos alimentos ayudan, no van a solucionarlo, o sea, necesitamos buscar como... ¿La raíz? No, necesitamos como concentraciones específicas de estos compuestos para que sea realmente efectivo, y pues cierta duración, ciertas combinaciones, es decir, solamente vamos a decir, comprarte tu gotero de ácido caprílico, tal vez no va a ser suficiente. Entonces ahí es donde entran como fórmulas que están pensadas en atacar el biofilm, en atacar la cándida desde distintos, vamos a decir, ángulos, o sea, o mecanismos, como por ejemplo el Gut Support de NutriADN, que tiene berberina, ácido caprílico, creo que también tiene aceite de orégano. Sí, tiene incluso un poquito de hoja de olivo también. Lo podemos encontrar en tienda.nutriadn.com. Algo bien importante. Me dio un chorro porque me acordé de un caso que vi hace un chorro. Una paciente me dijo que se tomaba ajo fermentado para atacar a cándida, pero no, porque ese ajo fermentado tiene hongo. Sí, ¿no? sí. Los alimentos fermentados podrán ser muy buenos, pero no es el momento para consumirlos cuando tenemos un sobrecrecimiento de cándida. Justo, pues no sé, si tienes un sobrecrecimiento de cándida y consumes tal vez kefir, pues no te vas a sentir muy bien. O sea, ¿por qué? Porque ya tienes un montón de bacterias, o sea, tienes ahí como una selva en la microbiota, y tú le metes más, pues no es el momento. Justo parte de las como 5 R's o el programa de las R's en este caso del sobrecrecimiento de cándida, es que primero tienes que remover, ¿no? O sea, antes de pensar en reinocular, o es decir, como meter bacteria nueva positiva, pues tienes que limpiar muy bien. Ya platicamos de estas raíces, ya platicamos del estrés, ya platicamos de los antibióticos, de continuamente utilizar antifúngicos, como una mala microbiota intestinal por no tener suficientes bacterias buenas, por no tener una dieta como mayormente basada en plantas, pero hay una raíz muy clave, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa eso? Incluso creo que me encantaría irnos a qué es la resistencia a la insulina, síntomas, porque creo que también es muy, muy poco diagnosticado porque sus síntomas son muy comunes o normalizados, y luego cómo eso tiene que ver con cándida.
Sí, bueno, la resistencia a la insulina pues, sí está relacionada con cándida, o sea, es uno de los como factores que te pueden llevar a desarrollarla. La resistencia a la insulina es algo así como la antesala de la prediabetes. Muchas veces no se diagnostica, pero tiene síntomas como antojos excesivos también por carbohidratos o azúcares, sueño después de las comidas, o sea que no es normal que como que sientes que te da el bajón después de comer. ¿Qué más? Pues dificultad para perder peso, de pronto como la acantosis, que es como este oscurecimiento en la zona de algunos pliegues, como el cuello, como la parte donde está el antebrazo, ingles, axilas, etcétera. También de pronto puedes como tener pequeñas verruguitas igual en la zona del cuello, que también son síntomas de resistencia a la insulina, acné, Sí. dificultad para perder peso. Y luego, ¿cómo la resistencia a la insulina está relacionada con cándida? O sea, haciendo cosas como que tan diferentes, pero súper comunes y como, creo que incluso como que se alimentan entre sí, ¿no? Sí, justo el tener resistencia a la insulina, pues te provoca muchas veces antojos por cosas dulces y cuando se vuelve como un hábito muy frecuente, esto pues va generando como cambios en nuestra microbiota y le da la oportunidad a la cándida de sobrecrecer, ¿no? O sea, de tener más territorio en nuestra microbiota, justo porque de eso se alimenta la cándida, de los azúcares, del almidón. Entonces, pues sí, es como muy normal que pase porque es como la dieta estándar hoy en día. Y luego se vuelve un ciclo vicioso horrible porque tienes antojos, pero estás cansada, pero tienes de que ganas de dulce, entonces lo comes, pues y eso hace cuenta que se va generando como un ciclo vicioso sin fin de antifúngicos y azúcar continua. Sí, justo. ¿Y cómo se ve ahora sí el tratamiento funcional de cándida? En protocolo de los 5 R's podemos incluso irnos como que por cada R. El protocolo de 5 R's como contexto para todos los que están escuchando se basa como en un protocolo de ir, digamos, como paso por paso. Entonces, la primera R es de R de remover. Entonces, removemos como todo lo que nos está haciendo daño, o sea, cándida, tal vez hay alguna otra infección por otra cosa, de que Helicobacter pylori, etc. Entonces, removemos lo que nos está haciendo daño. A veces puede ser incluso hay que remover el gluten, remover el refresco, remover el, etc. Y luego el siguiente, a veces hay como diferentes variantes del protocolo de 5 R's para nosotros es reponer. O sea, darle al cuerpo lo que le está haciendo falta, ya sea necesitamos aloe vera, necesitamos enzimas digestivas, etcétera. Y aquí luego entra la alimentación. ¿Cómo se ven estas dos primeras R's y luego nos vamos a las siguientes? ¿Cómo se ve este como primer mes en protocolo de cándida cuando hacemos un tratamiento funcional? Sí, mira, primero como dices es remover los alimentos que promueven el sobrecrecimiento de cándida. Muchos de estos alimentos que removemos temporalmente, o sea, es importante como mencionar que es temporal, o sea, la dieta anticándida es muy buena, pero es una dieta terapéutica de eliminación. No es que el paciente vaya a vivir con una dieta anticándida de hoy en adelante para mantener los beneficios, no. Se hace como en un periodo de tiempo establecido para ver mejoría y que los antifúngicos que estamos tomando pues realmente sean efectivos, ¿no? Entonces, sí, esta dieta pues remueve todo lo que tenga azúcar, también frutas, ¿verdad? Entonces, podemos comer algunas, pero son bastante limitadas. La cafeína también, todos los cereales que tengan gluten, las leguminosas, carnes frías, bebidas azucaradas, bebidas con alcohol. También las verduras que son como altas en almidón, como la papa, el camote, el betabel. O sea, es una dieta muy antiinflamatoria, muy baja en azúcares. Todas las proteínas las podemos comer, salvo los lácteos y las carnes como frías o los embutidos. Y pues trata esta dieta justo también de incorporar elementos antifúngicos naturales. O sea, priorizar mucho el ajo, la cúrcuma, la cebolla, el romero, el orégano, para justo pues darle un extra, ¿no?, a nuestro cuerpo para que vayamos trabajando todo esto. ¿Cómo se sienten los pacientes en este protocolo? Porque siento que, o sea, yo ya he hecho protocolos anticándida, creo que los pacientes se pueden sentir muy bien, pero al principio no sé si incluso hay ya como unos días de abstinencia. Sí. ¿Cómo lo has visto? Yo siempre que voy a hacer un protocolo anticándida le explico al paciente que es normal que los primeros días se sientan un poco más irritables, con más antojos, incluso un poco de dolor de cabeza, un poco que vean afectada como su energía, su concentración, pero les digo, es algo temporal, es justo porque estamos quitando muchas cosas que hacen a la cándida feliz. Entonces, ella está luchando por darte más antojos de estas cosas que estamos eliminando.
pero va a pasar, o sea, a los 3, 4, 5 días, tú ya te vas a sentir mucho, mucho mejor, ¿no? Yo les digo, es un esfuerzo consciente que hacemos durante un mes para ya no tener que volver a hacerlo, ¿no? O sea, es una dieta difícil, pero hay que hacerlo una vez muy bien y olvidarnos después. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes se sienten muy bien y si ya vienen depende mucho de cómo viene siendo la dieta del paciente. Si el paciente viene de una dieta súper alta en azúcar, con un consumo excesivo de cafeína, de alcohol, pues bueno, la va a pasar un poco más difícil que alguien que ya viene comiendo saludable, porque también puede pasar pacientes que comen muy saludable y tienen un sobrecrecimiento de cándida, o que ya vienen indagando, intentando hacer cambios en su alimentación y te dicen, yo ya quité los lácteos, ya quité el gluten, entonces pues la transición es muy sencilla para ellos. Wow. Ahora, ¿cómo jugar en esto de necesitamos hacer un mes de quitar muchas cosas, pero a la par no queremos afectar tu microbiota intestinal? ¿Cómo juegas aquí en tal vez hacer como mucha diversidad de verduras, tal vez mucha diversidad de semillas? Como que cómo mantienes esa microbiota, porque no es que desde el principio no das probióticos. ¿Qué estrategias hacemos aquí? Porque no podemos usar alimentos fermentados en el primer mes. No, sí, justo, si bien esta dieta remueve muchas cosas, la tenemos que mantener lo más diversa posible. Y eso, pues nos apoyamos de todas las verduras que sí podemos consumir, las semillas. Un punto muy importante es que de las como nueces, semillas, la que no debemos de consumir es, por ejemplo, el cacahuate, que Sí. muchas veces está contaminado con como micotoxinas. Pero bueno, fuera de eso, jugar con todas las variedades de frutas que sí podemos, las variedades de verduras, para que el paciente coma rico y aparte, pues sí, justo vayamos como mejorando la microbiota. Y en el siguiente mes del tratamiento ya se hace la reintroducción de alimentos. Eso se platica desde un principio, de que el paciente ya sepa que después de ese mes va a volver a tener una dieta normal, en la que va a poder comer leguminosas, va a poder comer más variedad de cereales, de frutas, y que eso no solamente es como un premio, porque ya hizo la primera parte, sino que es vital. O sea, Sí. para que el tratamiento sea efectivo, no nada más es retirar y tomarte los antifúngicos. Tienes que después tener un trabajo a corto, mediano y largo plazo para que tu microbiota se mantenga diversa. Y eso solo pasa con una dieta diversa. Y en ese segundo mes también incorporamos probióticos. Esto es demasiado clave porque si la gente se siente súper bien en el protocolo de Candida y lo quiere mantener, o de que luego ya no regresó a consulta por alguna razón porque se sentía súper bien, a lo largo del tiempo esa dieta tan restrictiva genera problemas en la microbiota intestinal, lo cual debilita el sistema inmunológico, lo cual puede hacer que haya riesgo de sobrecrecimiento de Candida otra vez. Sí, sí, sí. Como en cualquier dieta restrictiva es muy importante volver a reintroducir aunque nos sentamos muy bien. Esto va a hacer que sea algo como mucho más sostenible. Ahora, ¿qué rol juega aquí el sueño y el ejercicio durante este mes? Pues bueno, los primeros días yo les digo que como puede haber estos cambios en energía y demás, lo tomen con calma. O sea, lo más importante es que se logren apegar como a los cambios en la alimentación y conforme se vayan sintiendo mejor, incorporar actividad física como sea como posible para ellos. Ahí sí es como muy individualizado porque hay pacientes que aparte tienen como muchísimo estrés, ¿verdad? Y ahí entra, o sea, como crónico y entra como la R de rebalancear. Y a veces desde un principio dices, este paciente no la va a hacer, o sea, no va a lograr como hacer el mes de remover, sino también hago remover y al mismo tiempo rebalancear y meto adaptógenos para que el paciente aparte pueda dormir bien porque no duerme. Entonces como que vas jugando con las R's en cada paciente. Incluso aquí creo que algo muy importante puede ser que durante el sueño nuestro sistema inmunológico se fortalece y demás. Entonces es parte del tratamiento incluso dormir 8 horas en la medida de lo que vayamos pudiendo. Claro, justo. O sea, eso que dices es muy importante. Siento que, o sea, si bien hacer el protocolo es muy importante, también parte del éxito del tratamiento, o sea, que todo este como esfuerzo, el trabajo que se hace sea como duradero y efectivo, es educar al paciente, que él entienda qué cosas de su estilo de vida a lo largo de su vida, de los últimos años, lo fueron llevando a desarrollar el sobrecrecimiento de cándida, porque muchas veces dicen, pero es que, o sea, como que sigo sin entender qué es lo que hice mal, o sea, y muchas veces, o sea, sí puede ser alimentación, pero otras veces puede ser justo el sueño. Es porque tienes un horario nocturno de trabajo. Sí. Entonces, pues, tienes como ese factor en tu contra que está lastimando a tu sistema inmunológico. Entonces, pues, tenemos que empezar a hacer cambios, como replantearnos nuestro estilo de vida, ¿no? Y así ellos ya tienen como, se sienten parte de su tratamiento, ¿no? O sea, porque al final es su cuerpo, ellos necesitan tener toda la información. Entonces ya dijimos remover y reponer o reemplazar.
Luego, ¿qué pasa, digamos, el mes 2? Que a veces estas R se pueden como cambiar entre sí, o unas ir primero que otras. Luego, ¿qué pasa en reparar y reinocular o repoblar, que es como lo mismo? Sí. En reparar, muchas veces es darle soporte a la barrera intestinal, o sea, como a este intestino permeable que se genera por los diferentes factores del sobrecrecimiento de cándida o por la misma cándida en sí. Entonces, como la glutamina, el caldo de huesos suelen como funcionar bastante bien. Y muchas veces también, como el sistema inmunológico está comprometido, pues incluir como nutrientes que ayudan al sistema inmunológico, pues también es importante, ¿no? Omega 3, vitamina D, zinc. Súper bien. Y en cuanto a repoblar, pues bueno, hacemos como el protocolo con probióticos y pues muchas veces se tiene que prolongar algunos meses, ¿no? 1, 2, incluso hasta 3 meses, para como que realmente nos aseguremos que estamos como manteniendo esta barrera o esta diversidad más bien en la microbiota intestinal, como para evitar que la cándida pueda como regresar fácilmente. ¿Cuáles son las señales de que el paciente realmente está mejorando? Vuelves a medir cándida, de que anticuerpos, no, porque no vamos a repetir tal vez una prueba de microbiota intestinal como gastrotest. Sí. Lo haces más por señales clínicas. Supongo que el paciente siente, o sea, qué cambiazo ve en su vida, como que qué esperan ahí. Sí, justo la consulta de seguimiento de sobrecrecimiento de cándida me encanta porque el paciente se siente súper diferente, o sea, Sí. yo guardo el registro del cuestionario de síntomas y les digo, este lo vamos a ver en tu siguiente consulta. Entonces lo sacamos y vamos de nuevo pregunta por pregunta y el paciente pues tiene que contestar de nuevo, o sea, ¿qué tanto cambió ese síntoma? Y en la gran mayoría es como, ya no tengo reflujo, mis dolores de cabeza desaparecieron, mi distensión abdominal ya no está. En alguno que otro síntoma a veces falta un poco por trabajar y es, por ejemplo, cuando falta trabajar en alguna otra R, como la... Y yo les digo, bueno, es que no hemos terminado el trabajo, ¿verdad? Entonces, es normal que algunos síntomas como que se quede ahí un poquito todavía en presencia, pero no es nada de qué preocuparnos. Digo, pues llevamos la mitad del trabajo. ¿Y cómo vas reintroduciendo alimentos? De que la leguminosa y demás, los introduces todos, vas poquito a poquito viendo si al paciente algo le cae mal. ¿Qué pasa en ese segundo mes antes de irnos a rebalancear? Que luego ese ya es como que sueño y ejercicio y ya es como que para cerrar. Normalmente en el menú les marco, bueno, revisamos el primer menú, ¿no? Cómo se sintieron, si hay algún alimento que hayan identificado que no toleraban digestivamente, si ya se cansaron de algo. Y pues le voy haciendo como modificaciones ligeras a las opciones del menú. Por ejemplo, en un desayuno que era, vamos a decir, como huevo a la mexicana con tortillas y aguacate y la fruta era toronja, bueno, vamos a cambiar la fruta por durazno. Y vamos a agregarte yogurt con, no sé, chía, ¿no? Entonces ya metí un alimento fermentado y ya metí una fruta en esa comida. Y así te vas como comida por comida y en la parte superior del menú siempre les pongo como la lista de alimentos que estamos reintroduciendo. Les pongo, este menú reintegra y todos los alimentos que estoy reintegrando en ese menú. Plátano, durazno, mango, papaya, frijoles, lentejas, etcétera, para que justo el paciente tenga como noción, ¿no? Y les doy como una hojita de síntomas como de reintroducción de alimentos por si llegan a detectar algo. La verdad es que la mayoría de las veces no pasa, o sea, que digan, no, es que comí frijoles y me salió rash, pero que lo tengan a la mano, pues ayuda. Creo que esto puede ser súper tricky, porque en alguien que tiene cándida y que tiene permeabilidad intestinal, si tiene sensibilidades a alimentos, las sensibilidades a alimentos se pueden venir, o sea, son de reacción tardía y llegan en 48, 72 horas. Entonces, lo que comiste hace 2 días tal vez nos puede estar generando un síntoma y se puede volver como un poco inespecífico, pero estás por bien que mantengan justo como este ojo de a ver qué fue lo que comí hace 2 días y empezar a tener tal vez incluso como un diario y de ahí ver si hay una u otra sensibilidad que se deberían de mejorar mucho al mejorar el intestino permeable también. Sí, 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 justo muchas veces mejora por la misma razón, o sea, y compuestos de la parte como de los antifúngicos van como eliminando esos síntomas digestivos muchas veces. Me encantaría que nos contaras para cerrar, ¿cuáles hábitos son muy clave en alguien que ya tuvo, que ya hizo todo este protocolo de cándida para no volver a pasar por esto? Y me encantaría también para cerrar que nos cuentes un caso que haya marcado mucho tu carrera en cuanto a cándida. O sea, que esa paciente estuvo increíble cómo la medicina funcional, viéndolo desde la raíz, pudo mejorar tanto. Sí. Bueno, respecto a hábitos que
conviene tener a largo plazo es, por ejemplo, cuidar nuestro sueño, ¿verdad? Por este papel que juega en nuestro sistema inmunológico y también en la modulación de como las actividades de nuestras bacterias a nivel intestinal. Mantener una dieta diversa, o sea, variada, colorida, alta en fibra, con alimentos fermentados, eso es algo súper importante. Cuidar nuestro consumo de antibióticos, o sea, de pronto a veces son necesarios, pero si los llegamos a tomar por una causa necesaria, pues tener esta como noción de, bueno, ahora me toca tomar probióticos. Entonces, eso también es muy importante. Ser conscientes de nuestros niveles de estrés, porque al final impactan tanto en nuestro sistema inmunológico como nuestra salud digestiva. También creo que es como clave. Y cuidar mucho nuestro consumo de alcohol. Muchos pacientes me dicen, ¿cómo? ¿No voy a volver a tomar alcohol? Y digo, no, o sea, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Al final sí. O sea, si esa persona lo quiere consumir, no, yo no le voy a decir como, no lo consumas. Mi papel solo es como decirte, bueno, tal vez no es lo mejor, ¿verdad? Para tu salud, pero si lo vas a consumir, simplemente como tener un consumo como responsable, moderado, ocasional, ¿verdad? Eso es como, al final no va a tener un peso o un impacto tan negativo en tu microbiota. Ok. Cuéntanos un caso que te haya marcado, porque me encantaría que los que estén escuchando vean, uno, que sí hay luz al final del camino y que la medicina funcional realmente busca mejorar o apoyar a estos pacientes que no han podido encontrar una solución por años, porque estamos solo tapando y tapando y tapando el síntoma, o pacientes que llevan 6 meses con antifúngicos y no ven una solución. Me encantaría que muestres un caso que haya mejorado bastante. Sí, pues tengo muchísimos ejemplos, pero uno que se me viene mucho a la mente es una paciente que llegó conmigo después de haber visitado una serie de ginecólogos, o sea, 5, 6, 7 ginecólogos, wow. Y pues pasado por estos como tratamientos que ya conocemos de cremas, óvulos y demás. Y al final dio con una ginecóloga que sí le mencionó como, bueno, tal vez tienes que ver cómo están tus niveles de estrés y tu dieta. Llegó conmigo y pues sí, efectivamente detectamos que sí, el problema era un sobrecrecimiento de cándida muy importante a nivel intestinal, que es algo que ella pues no volteaba a ver, o sea, como que estaba acostumbrada a tener malestar digestivo, pero ella decía, no, es que lo que yo quiero arreglar es como mis infecciones vaginales. Y yo, sí, pero o sea, hay otro problema, ¿no? Un punto súper importante es que esta paciente tenía antecedentes como de trastornos de la conducta alimenticia, entonces pues venía arrastrando como muchas deficiencias nutricionales que debilitaron al sistema inmunológico, niveles muy elevados de estrés, que digo, hoy en día mucha gente los tiene por trabajo y demás. Y bueno, ya después de hacer el protocolo, la paciente mejoró muchísimo en síntomas y tiempo después como que nos seguía llamando la atención algo por ahí y descubrimos que tenía Hashimoto. Entonces ese es un punto súper importante, o sea, cuando algo no te hace sentido con tu salud, hay que investigar más, porque también o sea, quizás se pudo haber evitado si se hubiera tenido un tratamiento más oportuno en el caso del sobrecrecimiento de cándida, porque este factor ahí crónico fue, pues al final creando permeabilidad intestinal y la expuso pues a muchas como moléculas, ¿no? A su sistema inmunológico reaccionó y pues digo, mi teoría es que eso fue la que lo llevó a tener Hashimoto, que pues es una enfermedad autoinmune. Como decimos en medicina funcional, la genética tal vez pone la pistola, pero nuestro estilo de vida y la permeabilidad intestinal es lo que finalmente aprieta el gatillo. Claro, sí, es un desencadenante súper importante. Muchas gracias por estar aquí. Me encantó tener una conversación tan profunda sobre este tema. Creo que va a iluminar mucho a muchos pacientes. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Pues mil gracias por la invitación, Nat, y me encanta estar aquí. Tienes toda mi admiración siempre. Ay, igualmente. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @sanatecongaby. Gracias por llegar a esta parte del capítulo y estar con nosotras el día de hoy. Si te gustó mucho este capítulo, si sientes que a una amiga o un familiar le haría mucho sentido y le ayudaría a mejorar su salud, compárteselo. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle like, picar a la campanita para que cada jueves que sacamos un episodio que te llegue una notificación y que sepas al respecto. Si estás en Spotify, déjanos un comentario. También me fascina platicar con ustedes por comentarios. Siempre respondo todos, yo personalmente. Y dale 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias. Nos vemos el próximo jueves.